Este evento. Pues muy contenta de compartir el proyecto denominado Fortalezas Personales en la formación de futuros docentes. Bueno, pues soy docente de la Universidad del Atlántico, mi nombre es Sandra Costa, y pues este proyecto ha sido realmente pues producto de la experiencia que he desarrollado con jóvenes que ingresan al programa de licenciatura en educación infantil a partir pues, de diálogos con sus experiencias, con sus prácticas en torno al tema de la formación en y para la vida. Pues no es, digamos, novedad que a partir del COVID se generaron una serie de cambios, bueno, de adaptaciones a la vida o a este nuevo estilo de vida, digámoslo así, y que realmente no, pues en este momento todavía no podríamos saber a ciencia cierta porque es muy pronto cuáles son esas consecuencias en el corto o pues en el largo plazo. Parte pues de la motivación realmente de esta investigación está asociada con esto, con algunos datos que nos arrojan, por ejemplo, en el tema de la salud. Por ejemplo, en un artículo de la revista Semana con corte a julio del 2022 podemos mirar que se ha aumentado eh, ligeramente el número de suicidios a 1.500 en lo que va pues del primer semestre de este año 2022 y con una franja que hace, digamos, la mayoría de la población son jóvenes que se encuentran entre los 12 y los 17 años. Pues por otra parte, todo el marco de lo que es la educación emocional, que es lo que sustenta pues, este proyecto, se relaciona directamente con el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? El mejoramiento del bienestar. Uno de los fines precisamente de la educación, de la Ley General de Educación, es aportar, digamos, va encaminado a lo que es la construcción de la personalidad, ¿verdad? De la autonomía de seres humanos responsables socialmente e íntegros, ¿no? Esta mañana veía precisamente en una de las participaciones que hablaban un poco también del impacto de la pandemia en términos de lo que ha sido la calidad de la educación. También observamos pues en las pruebas saber que se aplican al final del bachillerato y también en la vida, al final pues de la vida universitaria, como también ha habido una tendencia a la baja a partir del año 2015, ¿verdad? De una media de 264 puntos, vemos que se ha ido disminuyendo paulatinamente y ligeramente en estos últimos 2 años, 21 y 22, que coincidieron también con las clases remotas. Desde la academia, digamos, encontramos otro de los marcos importantes, es la psicología positiva, y encontramos como en un estudio de Aldana y Solano en el año 2012 existen algunas intervenciones. Es decir, se muestra cómo intervenciones de psicología positiva a temprana edad pues tienen una repercusión positiva o tienen mayor éxito. Si pues lo miramos desde lo que estamos nosotros formando, que son futuros docentes, indiscutiblemente que van a trabajar específicamente con la primera infancia, se hace pues necesario realmente que se puedan realizar trabajos, que se puedan hacer intervenciones en este campo de la educación emocional y de la psicología positiva desde el inicio realmente de la escolaridad. También tenemos un estudio de Rendón que en el año 2019 nos menciona que son los estudiantes los que ponen de relieve que es importante la formación pedagógica, pero que también es fundamental la formación emocional, pues de una manera complementaria, específicamente en el campo de mejorar la comunicación asertiva y de la misma manera esta comunicación pues les ayudaría a superar o a enfrentar problemáticas como toma de decisiones, el manejo de conflictos y pues las problemáticas que normalmente ocurren en la vida cotidiana.
De ahí pues partimos de un objetivo, pues, nuestro objetivo realmente ha sido al final del camino, porque esto es, digamos, es un momento, un avance sobre el proyecto, tratar de conocer cuál es el perfil de los estudiantes que están ingresando pues a nuestro programa. Nos planteamos entonces como objetivo identificar la frecuencia de las fortalezas personales y virtudes de los estudiantes en formación docente con el test VIA de fortalezas personales, la versión corta, y también conocer las fortalezas personales que los estudiantes en formación pues consideran como más importantes. Todo esto enmarcado en las líneas de Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi, ambos psicólogos norteamericanos. Bueno, Mihaly es de origen húngaro norteamericano, pero ambos han hecho una investigación en los últimos 20 años bastante sistemática, bastante profunda, trabajando con muestras alrededor del mundo con millones de personas en torno al tema de las fortalezas personales y las virtudes que pues no son más que las fuerzas del carácter, ¿no? Han llegado pues a la conclusión o a un modelo que es medible que está finalmente constituido por 24 fortalezas personales que se engloban en 6 virtudes. Esas virtudes son la sabiduría, la justicia, la trascendencia, la templanza, el coraje y la humanidad. Estas fortalezas personales básicamente eh, conllevan a que su ejercicio continuo y voluntario pues se encamine hacia el alcance de las virtudes, y este ejercicio de las virtudes a su vez genera un bienestar subjetivo. Este bienestar subjetivo entendido también como la estimulación de emociones positivas en las personas y de sentimientos de agrado y de satisfacción, que pues en términos de Martin Seligman significan la auténtica felicidad. Estas virtudes y estas fortalezas pues tienen entonces una característica de universalidad, pues se presentan en casi todas las culturas, salvo pequeñas, digamos, excepciones. Son medibles y lo más importante es que son educables. Por eso traerlas al marco del contexto educativo y especialmente de la educación superior y en la formación de docentes es fundamental, porque son los docentes quienes van a ir, especialmente en nuestro caso de educación infantil, a acoger, digamos, a compartir esos momentos, casi que es un acompañamiento de intimidad con los niños en el día a día, y es en la primera infancia, pues todos lo sabemos que es un momento realmente crítico e importante que marca la vida para el futuro adulto. Desde Rafael Vizquerra, también en el marco, pues ya en España, es precisamente en el marco de lo psicopedagógico donde él confirma y pues afirma que se debe educar, o sea, la educación emocional como un proceso permanente y continuo debe realizarse también a nivel de los docentes, especialmente en la preparación o en el desarrollo de aquellas competencias emocionales, y yo diría que muy fundamentalmente la competencia básica, que es la conciencia emocional, ¿verdad? El entender las propias emociones y también el tratar de entender las emociones de los otros, pues creo que son muy importantes en el campo de la educación, muy específicamente de la formación de los futuros docentes. El proyecto pues se ha planteado un diseño no experimental, descriptivo, cuya variable de estudio pues obviamente son las fortalezas personales y de carácter propuestas por Martin Seligman. El instrumento que se utilizó ha sido un test que se llama el test VIA o Values in Actions, la versión corta, y se ha aplicado de manera virtual, pues está disponible en el Instituto de Martin Seligman, en su página, pues está digamos que es de libre utilidad. Ese inventario pues
consta de 24 ítems. Esos 24 ítems proponen una serie de situaciones reales frente a las cuales el sujeto debe manifestar la frecuencia con la que actuaría frente a esas conductas representativas. Están recogidas, como mencioné anteriormente, en 6 virtudes. La muestra, pues hasta el momento van 60 estudiantes, hemos hecho 2 mediciones, una al principio, o sea, durante la pandemia, constituida por una muestra de 33 estudiantes, y luego una segunda medición ya después de la pandemia, constituida por 27 estudiantes. Todos los estudiantes conforman, están matriculados en la asignatura de Desarrollo Humano y Educación Emocional, y en su mayoría corresponden a los estudiantes que ingresan, que vienen, digamos, de primer semestre a la universidad y al programa. Bien, en cuanto a los resultados, en la medición post pandemia hemos encontrado 5 fortalezas que puntúan con unas frecuencias máximas de 10: inteligencia social, liderazgo y deseo de aprender, seguidos de mentalidad abierta y espiritualidad. Las frecuencias varían entre un mínimo de 2 y 10 puntos. Con respecto a las virtudes, pues encontramos como primera, con un puntaje de 36, la trascendencia. La trascendencia está constituida por las fortalezas de la espiritualidad, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor y la apreciación, seguidas de la sabiduría, constituida por las fortalezas del deseo de aprender, mentalidad abierta, curiosidad y creatividad. Y con el mismo puntaje, la templanza, constituida por la fortaleza de la autorregulación, la humildad, el perdón y la prudencia. Para la primera medición, que es importante pues mirarlo, encontramos que las frecuencias oscilaron entre 10 y 14. Al comparar la primera medición con la segunda, pudimos observar que se mantiene la fortaleza de la espiritualidad con una leve disminución en la frecuencia, pasado de 14 a 9. Y las virtudes, cuanto a las virtudes, se mantuvo en ambos momentos la virtud de la trascendencia, también con una ligera disminución en la frecuencia. Para esta primera aplicación, creo que es importante mencionar que aparece también la virtud del coraje, ¿no?, de la valentía, con 39 puntos. Esta virtud está constituida por el valor, la perspectiva, la persistencia, la vitalidad y la integridad. Bien, como conclusiones a las que hemos podido llegar, hay muchas, pero he tratado como de resumirlas en estas líneas. Pues los docentes, con respecto a las fortalezas del carácter, manifiestan: uno, que tienen preferencia por algunas fortalezas personales y virtudes. Eso se observa pues no solamente en las frecuencias que aparecen en los resultados, sino también en los puntajes netos, digamos, que otorgan. La prueba arroja un porcentaje y se observan porcentajes de 80 y 90 sobre 100, lo cual nos indica que definitivamente existen algunas fortalezas preferentes. También son conscientes de su importancia. Recordemos pues que les mencionaba que había un estudio de Rendón donde los jóvenes manifestaban que consideraban muy importante también formarse desde la perspectiva de la educación emocional. Pues aquí nuevamente se corrobora la información, los datos. Bueno, es una tendencia que nos indica que los estudiantes definitivamente consideran que el ejercicio de esas fortalezas personales los llevarían a la conformación de las virtudes, y el ejercicio de esas virtudes permanentemente pues nos llevarían a lo que Martin Seligman denomina la auténtica felicidad, en la medida que pues sienten esas emociones positivas, ese nivel de bienestar, esa digamos plenitud que puede ser comparada con la felicidad, y que nos lleva finalmente a lo que la psicología positiva denomina el bienestar subjetivo, y por ende al mejoramiento pues de la calidad. La fortaleza que prevalece pues es la espiritualidad, se mantiene en el tiempo,
pues resulta interesante porque coincide también con un momento, la primera medición y coincide con la pandemia, básicamente, y es probable, pues, esta fortaleza nos cuestiona, ¿no? Cuestiona un poco acerca del sentido de la vida, el significado de la vida, el papel que tenemos en una sociedad, la misión. Es probable que precisamente por esas contingencias haya sucedido, digamos, en el interior de estos jóvenes un proceso quizás de reflexión o inclusive de aprendizaje. Aún pues es muy temprano para poder decir que la espiritualidad se considere como un rasgo que podamos incluir en un futuro perfil, pero sí es muy interesante continuar evaluando y mirando el comportamiento de esta fortaleza. Con respecto a la virtud del coraje, pues se hizo presente también en esa primera medición. Dentro de la fortaleza del coraje encontramos el valor, la valentía, ¿no? Y también la vitalidad referida a esa energía que ponemos en las actividades que desarrollamos y el valor que corresponde a esa fuerza también para poder enfrentar las situaciones adversas y muchas veces terminar o finalizar lo que hemos comenzado o continuar en el camino. Al respecto, Martin Seligman menciona que son aquellas habilidades que estimulan la resiliencia, digamos, educables, especialmente durante la primera infancia, y adicionalmente a eso se convierten en un factor protector para disminuir pues, conductas desfavorables o aquellas, digamos, emociones disfóricas, la ansiedad, el estrés, la depresión, lo cual es muy importante porque es un factor protector que nos ayudaría a prevenir algunos elementos que ya pues los estamos observando en la actualidad. Por otra parte, los estudiantes manifiestan interés en el trabajo por los otros a partir de esas altas frecuencias en la fortaleza, como la mentalidad abierta, el deseo de aprender y el liderazgo. Si bien, pues aquí es indiscutible que es una característica, una fortaleza muy importante porque los jóvenes van a ser son futuros docentes, ¿no? Entonces su foco de atención todo el tiempo va a estar centrado en la persona y especialmente pues, en nuestro caso con los niños. Entonces es una característica realmente deseable. Y finalmente pues he querido dejar, digamos, de último, porque quizás es el aporte que más contribuye y nos llena de satisfacción porque nos ha permitido realmente desde el campo de los programas de licenciatura en educación infantil y a nivel curricular no es mucha ni la investigación ni tampoco pues, pues programas contundentes que trabajen en torno al tema mencionado digamos, esas competencias emocionales y específicamente la conciencia emocional, pues nosotros hemos logrado que especialmente conocer un poco más de los jóvenes que están llegando a nuestro programa. Tener esa información de primera mano, o sea, cómo se perciben, cuáles son sus fortalezas, sus puntos fuertes, cómo ellos se observan enfrentando las situaciones adversas y pues esto es un gran logro en la medida que esperamos realmente recopilar cada vez mayor información, ampliar la muestra y poder profundizar para que en un futuro pues, podamos tener no solamente un perfil, sino también una propuesta mucho más permanente al interior de los distintos programas encaminados directamente al fortalecimiento del carácter. Bueno, muchas gracias.